¿Sí pueden ver mi pantalla de Minitab? Sí. Muy bien. Sí, maestra. Gracias. Bien, entonces, miren, nos vamos a ir a la opción, ya tienen también todos ustedes sus 5 observaciones con sus 25 datos. Bien, nos vamos igual a la opción de estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y ahora vamos a elegir R. En la clase anterior trabajamos con X barra, hoy vamos a elegir la opción de R. Recuerden que R es el gráfico de los rangos. Entonces, la variación que se muestra en esta gráfica se refiere a la amplitud de la onda en cuanto al tipo de distribución, ¿verdad? Entonces, recuerden que, bueno, en un proceso, lo ideal es que mi onda o mi amplitud sea pequeña, que mi rango sea pequeño también. Eso es importante. Entonces, bueno, voy a esperar porque aquí esto ya se trabó. Bueno, ya se tardó. Bueno, mientras yo voy abriendo aquí, ustedes ya saben, elijan la opción de todas sus observaciones y le vamos a poner etiquetas para ponerle título a la gráfica. Entonces le ponemos gráfica de rangos de anillos forjados para pistones. Bueno, entonces recuerden que es la opción 2. Las observaciones están en una fila de columnas. Seleccionamos las 5 observaciones. Nos damos etiquetas. Y aquí le vamos a poner gráfico R de diámetros internos de anillos forjados para pistones. Y en su título 1, por favor, escriben su nombre completo. Bien, vamos hasta aquí iguales. Le damos clic en aceptar, por favor. Y bueno, le vamos a dar clic en aceptar. Ahorita les menciono qué otra cosa vamos a agregar. En nuestro gráfico X que hicimos en la clase anterior les pedí que utilizáramos los colores para poder definir la zona verde, la zona amarilla y la zona roja, que serían pues los valores donde no queremos que se encuentren los datos en la zona roja, ¿verdad? Entonces, para eso es que le pusimos colores a la gráfica. Entonces, bueno, vamos a hacer la misma con esta de los rangos. Nada más que ahora como que este Minitab está muy lento. Bueno, si recuerdan, en la clase anterior, para el gráfico X, tuvimos que definir cuáles serían las especificaciones. Y si recuerdan, quedaron en menos 33 y 33. Entonces, esos serían los límites de especificación para el gráfico X. Con esos valores de los límites de especificación, vamos a determinar el rango. Pregunta para ustedes, ¿cuál sería el rango entre esos valores de 33 y menos 33? ¿Quién me dice? ¿66? Así es. Entonces, bueno, recuerden que cuando tenemos especificaciones solamente tenemos, cuando tenemos las especificaciones solamente tendremos un rango y una sola desviación estándar. Entonces, el rango sería de 66. Ese sería mi límite superior de especificación para mi gráfica R. El límite inferior, pues nos quedaría en 0.
Ujú. Entonces, miren, aquí ya tenemos nuestra gráfica R. Si les dieron esos valores en los límites, por favor, compárenla. ¿Sí tuvieron esos mismos valores en sus límites de especificación? Sí, maestra, pero bueno, a mí lo que me pasó es, me aparecieron dos gráficas, dos Ajá. en una, no Lo sé que, qué hice mal. sí, bueno, no es que esté mal. Lo que sucede es que escogiste la opción de X barra R. Entonces, selecciona solamente R. R sola. Entonces, regrésate otra vez a la opción de estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y ahora elige R. R solita. Sí, Ah, Jerónimo. ok, Sí, verifícalo y volvemos a comparar. ok, sí, gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Alguien más que tuviera alguna situación? ¿Todos vamos bien con su gráfica R? ¿Sí la obtuvieron de la misma forma que yo? Sí, profe. Bueno, entonces miren. Normal. Bien, entonces ahora le vamos a poner aquí en la gráfica de manera manual la especificación superior. Recuerden que para el rango, bueno, mi valor más pequeño puede ser 0, es el único que conoceríamos. Entonces, recuerden que los rangos siempre son números positivos, por eso es que el número más pequeño es 0. Por lo tanto, igual me voy a regresar con control E. Y aquí le vamos a dar clic donde dice escala. Vamos a irnos a la opción de líneas de referencia. Y aquí dice mostrar líneas de referencia en los valores Y. Sí, queremos poner una línea que venga de esta escala de los valores Y. Y aquí vamos a poner el valor de 66 que dijimos que es el rango. Espacio 0. Estos serían los límites de especificación. Acuérdense que estos hay que escribirlos de manera manual. Y estos me van a ayudar a marcar la zona roja dentro de mi gráfica. Entonces miren ahora cómo quedó. Minitab en el límite inferior me pone 2 líneas. En el límite inferior me pone 2 líneas empalmadas, ¿verdad? Donde tenemos el 0, que está aquí indicado, pero se ve así medio raro. A ver si lo podemos mover. El cerito rojo. Lo voy a poner por acá para que no esté empalmado. Este es el cerito rojo que me pone, que se refiere al límite de especificación, y el 66. Pero también el límite inferior de control es igual a 0, por eso está aquí empalmado. Pues bueno, le pondremos por acá por un lado. Bien, entonces miren, para poner los colores, les repetía que no estaba tan fácil, entonces miren lo que vamos a hacer. Le vamos a dar clic en el área blanca, llamémosle así. Le vamos a dar doble clic y luego, bueno, en este caso hay que volverle a dar doble clic porque aquí me edita por partes. Y nos vamos a ir a la opción de personalizado. Aquí donde dice color de fondo vamos a ponerle verde. Vamos a elegir el color verde. Entonces, de esta manera va a quedar la gráfica. Recuerden, la zona verde es la zona que está entre mi línea verde, que es la central, ¿verdad? Y entonces la zona amarilla se convierte en la parte donde tengo los límites de control
y el límite de especificación superior. Y también abajo, ¿verdad? La zona amarilla y roja. Entonces, por eso lo vamos a dejar verde, porque les digo que es difícil ponerle color, entonces lo vamos a dejar todo verde y nada más colocamos el amarillo y el rojo. Y entonces, en esta línea que está aquí, le damos doble clic. Le damos doble clic nuevamente y le vamos a cambiar a color amarillo. Para que nos quede esta zona amarilla. Muy bien, entonces ahora, por favor, abran su archivo de Word con el que estuvieron trabajando su gráfico X. Déjenme lo busco acá de este lado. Bueno, yo ya no lo encontré. Ay, ¿por qué es este? Busquen un archivo de Word, por favor, para pegar la gráfica. Bien, entonces miren, como interpretación, mientras se va abriendo aquí mi archivo, esta gráfica nos está mostrando que mis datos se encuentran dentro de la zona verde. Eso quiere decir que nos encontramos dentro del control estadístico. Ustedes van a hacer después su gráfica X, su gráfica R, su gráfica S. Igual vamos a tratar de poner los colores, pero de los datos que ustedes obtuvieron. Entonces, para que por favor pues se los compartan. Y dijimos que cada quien va a tener 10 valores por cada dimensión. ¿Sí me explico? O sea, si por ejemplo tenemos de la bujía el largo total, en el equipo cada uno de ustedes debe haber medido 10 veces ese largo total de su pieza. Entonces vamos a compartirnos todos los datos y si son 6 personas en el equipo, entonces tendríamos 60 mediciones de largo total y esos 60 datos son los que vamos a usar para hacer el gráfico X, gráfico R y gráfico S de esa medición. Y luego vamos a hacer lo mismo con la otra medición. Entonces vamos a hacer un chorro de gráficos. Va a ser un gráfico por cada medición. Bueno, no tantos gráficos, serían 5 gráficos por equipo, porque en realidad elegimos 5 características por cada pieza. Bien, entonces miren, ya tengo aquí mi archivo. Déjenme se los muestro. ¿Hasta aquí alguna duda del gráfico R? Sí, todos lo obtuvieron, ¿verdad? Entonces vamos a pegar esta información en un archivo de Word. Maestra, Man. ¿lo podemos agregar al mismo documento que ya teníamos? Sí, en el mismo, porque son los mismos datos. Ahí vamos a agregar gráfico R y gráfico S que ahorita vamos a terminar, por favor. Bueno, aquí ya como que no quiso compartir esto de aquí. Pero el hecho de haberlo rellenado de verde, eso me va a ayudar a poder tener el verde en el centro. Bueno, aquí el Teams ya no me quiso responder. Bien, alguien que pudiera mostrar su Minitab, por favor. El mío aquí ya, mi Teams del que comparto en la compu como que ya se trabó. Bueno, entonces, si alguien quiere mostrar su Minitab para trabajar con el gráfico S, por favor. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Entramos a Minitab. Déjenme volver acá yo a entrar a Teams mientras. Este fue el gráfico R, muy bien. Este es el gráfico de los rangos y ya hay que pegarlo y hay que ponerle los colores. Ahora vamos a hacer el gráfico R. Entonces, ¿me acompañas, Gerardo, por favor? La opción es estadísticas. Y luego gráficas de control. Gráficas de variables para subgrupos. Y ahora vamos a elegir S. No, hasta abajo. La S sola. Esa mera.
Igual, ¿verdad? Todas las observaciones para una gráfica en una columna, no vamos a elegir la segunda opción, que está en una fila de columnas, y seleccionamos todas las observaciones, ¿verdad? Le damos clic en etiquetas, por favor, y escribimos gráfico S de diámetros internos de anillos forjados para pistones. Y recuerden, en subtítulo 1 vamos a escribir nuestro nombre completo, por favor. Y bueno, eso sería todo para las etiquetas. Ahora, antes de darle a aceptar, nos faltaría, bueno, ya le dieron a aceptar, está bien, pero nos faltaría la escala. Entonces, en escala, lo que tendremos que hacer es calcular la desviación estándar. Por favor, abran ahí donde puedan el Excel para hacerlo rápido o en su calculadora. Lo que vamos a hacer es buscar el cálculo, calcular la desviación estándar. Entonces, en una celda que tengas por ahí, Gerardo, le ponemos igual desv est es la última opción. La última, ajá. Ah, no, una antes de la última, la tercera, antes de la que tiene un triangulito y que dice desv est, otra arriba. Una más arriba que no tenga esa P, la anterior, esa mera. Ahí dale doble clic, por favor. Y entonces vamos a calcular la desviación estándar de los límites de especificación. Recuerden que para nosotros fue de 33, menos 33. Entonces escribe los datos, por favor, Gerardo. 33, menos 33. Muy bien, cierra paréntesis y le damos Enter. Y ahí está. Esa es la desviación estándar que vamos a utilizar como límite de especificación superior. Recuerden también, la desviación estándar siempre es un valor positivo, por lo tanto el número más pequeño sería 0. Entonces, fíjense, ese número de 46.669, muy bien, ahí lo vamos a escribir, Gerardo, 46.667, ya redondeado. Muy bien, y ahí ya le damos a aceptar. Y vamos a obtener nuestra gráfica con los límites de especificación superior. Está bien, ahí ya más le damos a aceptar y aceptar. Bien, no la puso muy abajo porque sí hay diferencia entre el 19.64, que fue el límite superior de control, y este valor de 46.67. Entonces, ahora nuevamente, Gerardo, la pintamos de verde para poder copiarla en su archivo de Word. Muy bien, entonces ahora, bueno, si pudiera... ¿También la línea la amarilla? Bueno, no es necesaria, Gerardo, porque eso ¿No? ya como lo vamos a rellenar, no es Ok. necesario. Como lo vamos a rellenar ya en Word, pues al final como que se borra porque no se ve muy bien. Ok. Entonces igual la pegamos en Word, ya vamos a pegar nuestras 3 gráficas. Ahora sí ya vamos a tener la X, la R y la S. Recuerden, la S lo que nos muestra es la variación que tiene nuestro proceso, cómo está variando. Muy bien, ahí ya tenemos el gráfico X que ya había pegado su compañero, va a pegar su gráfico R y su gráfico S.
Ahora, lo que nos interesa de estos gráficos también, pues es la interpretación. Cuando revisamos así rápidamente la teoría, lo que nosotros vamos a interpretar es que se encuentren dentro de control estadístico. Y bueno, ahí, por ejemplo, la línea amarilla, Gerardo, tiene que ser un cuadrito que va, muy bien, sí, que abarque todo el espacio. Y la roja también, todo de ahí del 66 hasta arriba. Y en la parte inferior, en el límite de especificación inferior, tanto para el límite de control y el límite de especificación, porque recuerden que los dos son 0. Entonces hay que poner una línea roja desde el 0 hasta abajo, bueno, un cuadrito, porque ahí se va a quedar como una especie de rectángulo pequeño, y hay que poner otro rectángulo encima chiquito, delgadito, que también tenga el color amarillo. Ahí es, hacia abajo es rojo todo. Sí, primero el rojo, ajá, hacia abajo, y Así. luego así muy bien, y luego vas a poner encima de ese 0 una amarilla, pero sería un rectángulo lo más delgado posible. Pues sería como una línea, ¿no? Así como una... Sí, prácticamente una línea gruesa, nada más para que sea así, Gerardo quedaría, está bien. Porque en realidad el rango del amarillo pues sería ese, nada más. Ok. Y así ya la pegaríamos, porque va a quedar igual en el límite inferior tanto la gráfica S como la gráfica R. Muy bien, entonces, bueno, por favor, trabajen de esta manera con sus gráficos. Y bueno, ahora vamos a interpretarlos, cada uno de ellos. Entonces, tengan muy en mente que el primer gráfico, el gráfico X, nos muestra la variación que hay de la media de los datos respecto de la media general que yo debería de tener de mi información, ¿verdad? Entonces, mi gráfico X me debe mostrar esa parte de las medias. La interpretación sería que este gráfico, bueno, que esta información o que este proceso estamos midiendo diámetros internos de anillos. Entonces, la interpretación sería que se encuentra dentro de control estadístico y que estamos trabajando en la zona verde, que recuerden que es la zona segura, y también que es un proceso predecible en el futuro inmediato, porque no vemos la presencia de algún patrón de comportamiento. Cuando hablemos de patrones de comportamiento, bueno, de hecho esa es una tarea que les voy a encargar. ¿Cómo son los patrones de comportamiento? En el caso de los patrones de comportamiento tendríamos que ver puntos en la gráfica que se repitan. O sea, por ejemplo, ver puntos que se vean planos, es decir, de manera como horizontal, que se repitan, eso no es normal, porque quiere decir que dejó de variar el proceso. Y entonces, pues no es muy recomendable, ¿verdad? No debe pasar eso. Tendríamos que ver si hay algún patrón de comportamiento. Cuando no hay patrones de comportamiento, decimos que se trabaja con las causas naturales de variación del proceso, las causas comunes o naturales que corresponden a las 6M, ¿se acuerdan? Entonces, eso sería interpretación, de que se encuentra bajo control estadístico, si le pusimos, sí lo puso su compañero, y entonces eso quiere decir que es predecible, el proceso es predecible en el futuro inmediato. Eso si quieren agregarlo, por favor. El proceso es predecible en el futuro inmediato porque no se trabajan con causas especiales de variación.
Y bueno, esta interpretación aplicaría de igual manera para mi gráfico R y para mi gráfico S, que también son gráficos que vimos que no están fuera de la zona verde. Estamos trabajando en la zona verde, precisamente. Estamos lejos de la amarilla y lejos de la roja, ¿verdad? Y bueno, sus interpretaciones serían parecidas. Ah, ok. Cada gráfica abajo lleva su interpretación, ¿verdad? Sí, o puedes dejar una general porque en realidad va a ser lo mismo, nada más le agregamos el gráfico X, el gráfico R, el gráfico S. Puede ser una general, porque en realidad la interpretación siempre va a ser igual, o sea, en el sentido de que si en mi gráfico X estoy bien, en los otros también debería estar bien. ¿Sí me explico? Ajá, sí. Entonces pueden dejar una sola interpretación, nada más mencionen que esta interpretación aplica para sus 3 gráficos. Ah, ok. Sí, maestro. Muy bien, entonces como ustedes gusten, puede ser uno o pueden ser uno por gráfica, por cada gráfica, o puede ser una interpretación por las 3, que está bien también. Y ahora vamos a hacer el cálculo de CPK. Bueno, aquí yo ya recuperé mi Teams, entonces voy a poder compartir, Gerardo. Sí, maestro, está bien. Muchas gracias. Entonces, De miren, nada. voy a poder compartirles ahorita y vamos a hacer nuestro cálculo de CPK. Espérenme tantito, déjenme terminar aquí mi gráfica esa. Bien, hasta aquí, mientras estamos en esta parte del cálculo de CPK, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Todos vamos bien. ¿Podría repetir la interpretación, maestra, por favor? Bueno, la interpretación, bueno, dije muchas cosas y ya ni me acuerdo, pero creo que le pusimos que el proceso se encuentra bajo control estadístico del proceso. Y eso quiere decir que trabajamos con fuentes naturales de variación, también vamos a decir que no encontramos patrones de comportamiento y estamos trabajando en la zona verde, que es la zona segura del proceso. Con eso que agreguen ustedes a su interpretación es suficiente. ¿Sí tomaron nota? Y que el proceso es predecible en el Cierto. futuro En el futuro inmediato. inmediato. Muchas gracias, Gerardo. También eso agréguenlo, por favor. El proceso es predecible en el futuro inmediato. Quiere decir que más o menos tendremos una idea de cómo va a estar variando el proceso. En este caso de mi gráfica S, si se fijan en el último punto, pues quedó arriba. Yo esperaría que el segundo baje y luego después suba y baje y suba. Y esa es la idea de una variación natural en el proceso, que esté subiendo y bajando, que esté variando. Entonces, bueno, ya vimos que están muy bien las gráficas XR y S. Ahora vamos a revisar el valor del CPK. Y bueno, ya se acordaron, la opción es estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad y vamos a elegir normal. ¿Sí se acuerdan de esta ruta para llegar al cálculo del CPK? Estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad, normal. Le damos clic ahí, por favor. Y bueno, los datos están organizados como, vamos a ponerle aquí subgrupos en las filas D. La segunda opción, le damos clic en el cuadrito y se me habilitan las observaciones. Seleccionamos las 5 observaciones y ahora sí, ¿cuál sería la especificación inferior? Aquí en el análisis de capacidad, las especificaciones van en relación al gráfico X. Entonces sería, la inferior es menos 33 y la superior es 33. Y luego le vamos a dar clic en opciones, por favor. Acuérdense que aquí nos dice utilizar tolerancia de K por sigma para los estadísticos de capacidad. Automáticamente me deja el 6.
Aquí en el objetivo le vamos a poner 0, porque acuérdense que también movimos la especificación del límite. Disculpe, maestra. ¿Perdón? Es que me quedé atrás, me quedé en gráfico de control y después, ¿qué? Ah, bueno, para llegar a esta opción, ¿sí? Sí, maestra. Entonces es estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad, normal. ¿Listo? Sí, ya, gracias. Muy bien, entonces ahora sí vamos a elegir la segunda opción, subgrupos en las filas D. Le damos clic en el cuadrito blanco para que se me habiliten mis datos. Seleccionamos todas las observaciones. Especificación inferior dijimos que era menos 33. Recuerden que aquí vamos a escribir las del gráfico X. Y la superior 33. Y luego nos vamos a la opción de, bueno, nos vamos al cuadrito de opciones. Y aquí en el objetivo le vamos a poner 0. Ya lo habíamos modificado para que quedara la media. Este de 0 es la media. Y bueno, si recuerdan, no me acuerdo si vimos así rápidamente, les mencioné las fórmulas que aplican para el cálculo de CPK. En la fórmula tenemos siempre en el denominador 6 sigma. Tenemos que multiplicar 6 veces por sigma. Por eso este 6 se queda aquí. Ese no lo vamos a mover. Y todo lo demás se queda igual. Ahora en el título le vamos a poner análisis de capacidad. Del proceso dijimos, de pistones. No, de pistones no, de anillos forjados para pistones, ¿verdad? De anillos para pistones, le vamos a poner así. Análisis de capacidad del proceso de anillos para pistones. Este es el título de mi gráfica, le damos a aceptar, por favor. Y bueno, ahora lo interpretamos. Vamos a ver cuánto nos dio el cálculo del CPK. Bueno, aquí el CPK nos dio 1.06. ¿Sí les dio eso a todos? ¿Alguien obtuvo algún valor diferente ahí de CPK? ¿No? ¿Sí les dio a todos lo mismo? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, el CPK, acuérdense que lo ideal es estar en el 1.3 más o menos. De ahí para arriba cualquier valor es bueno. Sin embargo, bueno, estamos en 1, no es tan malo, pero si se fijan, aquí en el límite inferior, que es donde está marcado el valor de menos 33, hay algún dato que está fuera de ese valor. Entonces, déjenme ver acá en los datos, debería de haber alguno que tenga un valor. Bueno, aquí hay uno de menos 33. Y ya, ¿verdad? No hay otro que esté como en menos 34, menos 35, no lo vi así rápido. Creo que no, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay algunos datos que están muy, muy cerca de los límites de especificación. Aunque mi gráfica de control se vea muy bien, que todos mis datos están dentro de la zona verde, de todas formas siempre es importante volver a hacer un análisis más completo. Entonces, si se fijan, con este cálculo de CPK estoy viendo valores aquí en mi grafiquita. Aquí tenemos en el histograma una barra, una clase que está pequeña aquí, ¿verdad? Valor 1 de menos 37.5 a menos 32.5. Se supone que ese es el rango de esta barra, pero no me dice cuánto mide exactamente, pero hay un dato que está en ese rango. Por ahí debe haber algún dato que mide más, bueno, es la de 33 creo, ¿verdad? Ese de menos 33 que tengo aquí seleccionado. ¿No habrá otro más pequeño que ese? Creo que no. Entonces, como ese está muy pegadito al límite, fíjense, nada más por ese dato, ya mi CPK bajó, o sea, ya quedó en 1.06 y no quedó así como que en 1.3 para que sea mejor. Entonces, ¿cuál es la interpretación?
En el CPK de valor de 1, dijimos que es un proceso, a ver, déjenme ver aquí en la diapositiva. Es un proceso que está en un nivel, me parece que está en un nivel, el 2 es el mejor, el de clase mundial. No, a ver, déjenme ver si aquí lo tengo rápidamente. No, no tengo aquí rápidamente esa interpretación. Espérenme tantito, ahorita se las pongo. Les voy a poner una tablita donde está la interpretación del CPK. ¿Sí la tienen por ahí a la mano o no la tienen? La interpretación para el valor del CPK. ¿No se las había yo pasado? Pregunta. Creo que no, profe. Solo Ok. la presentación. Muy bien, entonces miren, les voy a pasar ahorita una tablita para que por favor le tomen una foto. Y esta nos va a servir para la interpretación. Entonces, a ver, déjenme quitar esta pantalla y ponerles la tablita. Esta tablita es la que nos ayuda para saber la posición, llamémosle así, del proceso que estamos analizando. Entonces, obtuvimos un CPK que estaría en el margen del número 2, en una categoría 2, porque nuestro valor fue de 1.06, algo así, ¿verdad? Entonces, nos dice que es parcialmente adecuado, pero requiere control estadístico para su monitoreo. Entonces, si se fijan, mis gráficas X, R y S estuvieron muy bien, ¿verdad? Estaban en la zona verde. Sin embargo, el CPK se vio afectado por algún valor que está muy cerca de las especificaciones. Entonces, por eso es importante hacer análisis completos. Entonces, aunque veamos esos procesos así de controlados, tenemos que estar monitoreando cálculos de CPK que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Entonces, no deberíamos dejar correr así nada más el proceso, tendríamos que hacer algo para mejorarlo. Entonces, tomen nota, por favor, de esta tablita para la interpretación del CPK. Y esta gráfica que generamos con el cálculo de CPK, por favor también péguenla en su archivo de Word que vamos a subir el día de hoy. Bueno, ahorita terminando la clase yo creo que ya lo pueden subir. Esto que estamos haciendo es la parte del control estadístico. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo para sus datos que tienen de su pieza. Les repito, vamos a tener que repetir, bueno, hacer las mediciones varias veces para tener varios datos. Esa es la idea. Puesto que también necesitamos hacer otros cálculos. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? En nuestra siguiente clase, bueno, se supone que ya debimos de haber terminado la unidad, ¿verdad? Pero aquí ya me atrasé un poquito en lo que esperábamos las mediciones y el dibujo. Entonces, bueno, no se preocupen. Vamos a continuar así porque esta parte, como son cálculos y bueno, es interpretación, por eso sí quiero irme, aunque sea un poquito más despacio, no hay problema. Entonces, bueno, ustedes van a hacer esto mismo que acabamos de hacer con este ejemplo. La gráfica X, la gráfica R, la gráfica S. Hicimos algunas modificaciones en los datos, si se acuerdan, porque los datos originales tenían milésimas y eran muchos decimales. Bueno, ustedes si quieren, no es obligatorio, ¿verdad? Si quieren, pueden modificar sus datos para que sean más sencillos y más simples. ¿Cómo? Pues quitando el punto decimal, es decir, recorriendo o multiplicando por una cantidad de números de acuerdo a los factores para que me queden números enteros y luego restarle un valor común a todos los datos para que me queden más
¿verdad? Eso lo pueden hacer si quieren. Si eso les complica, porque también hay que hacer eso con especificación, acuérdense. Si eso se les complica, entonces, bueno, no importa, capturen sus datos así tal cual como están de manera original, ¿verdad? Como los hayan medido. Pero van a hacer su gráfico X, su gráfico R, su gráfico S, van a dibujar, van a colocar los colores correspondientes en su gráfica. Tienen que calcular sus límites de especificación también para el rango, para la media y para la desviación estándar. Así como lo hicimos con este ejemplo. Todo lo mismo que hicimos lo van a hacer con sus datos. ¿Sí queda claro? Y bueno, eso se los voy a dejar para todo el resto de la semana. Para nuestra siguiente clase vamos a hacer otros ejemplos. Pero ustedes mientras, o sea, a la par que trabajamos con ejemplos, ustedes van a trabajar con sus datos. Pero les voy a dar chance para subir la información de los datos. Esto que vamos a estar haciendo con los ejemplos, lo vamos a hacer de manera individual. Y lo de los datos que ustedes tienen de su pieza, eso va a ser por equipos. ¿Sí queda claro? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Profa, Mande. ¿podría poner otra vez cómo queda la gráfica de rangos? Sí. Déjenme buscar aquí mi Word porque creo que ya la pegué. Maestra, entonces la tarea que se vence hoy es la que hicimos, la Es que este estuvimos haciendo ejercicio. ahorita. Ajá, es Ah, este ok. ejercicio precisamente. Ok. Si todavía el otro ejercicio, bueno, más bien lo que van a trabajar con sus datos no está habilitado. Esta sería la gráfica R. Gracias. Sí, de nada. Y así se vería, ¿verdad? La zona amarilla es una sola línea gruesa porque en realidad vale 0. O sea, la zona amarilla aquí está muy restringida tanto para el rango y para la desviación estándar, porque también nos quedó así. Pero su gráfica R debe tener estos valores en los límites. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan antes de desconectarnos? Este ejercicio que terminamos aquí del Word, donde van a pegar también su cálculo de CPK y la interpretación, ya vimos la interpretación. Esto lo vamos a subir y tienen como límite hasta mañana. Entonces, bueno, trabájenlo, termínenlo y lo suben. Y así como está esto, es lo mismo que van a hacer con sus datos. La diferencia es que, bueno, van a agregar la información de sus datos, una tablita donde estén todos los datos de las mediciones. Pero, ¿cuál es la diferencia? Tienen que hacer un gráfico R de un gráfico X, R y S y la gráfica del CPK de cada dimensión. Como tienen 5 dimensiones, serían 5 gráficos X, 5 gráficos R, 5S, 5 cálculos de CPKs. ¿Sí me expliqué? No podemos mezclar los datos del largo total, por ejemplo, de su pieza con el ancho, porque el largo tiene una dimensión y el ancho tiene otra dimensión. Entonces, pues no podemos mezclarlo. Tienen que ser las mismas dimensiones. Por ejemplo, este gráfico que tenemos de este ejemplo son diámetros. Todos son los diámetros de los anillos. Se tienen todos esos anillos. Aquí sí tenemos muchas piezas, ¿verdad? Y de todos esos anillos se tomaron las mediciones. Para que ustedes puedan hacer sus datos como observaciones, porque acuérdense que en Minitab tenemos observaciones. La observación 1 va a ser los datos del operador 1, que sería alguno de ustedes, ¿verdad? La observación 2, los datos del operador 2. La 3 del operador 3 y así sucesivamente. De esa manera van a acomodar sus datos. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Muy bien, entonces las observaciones serían los operadores que están midiendo las piezas. Y de esa manera ustedes van a poder calcular pues todo esto, ¿verdad? El gráfico XRS y su análisis de capacidad. Entonces, bueno, sí son varias gráficas y todas hay que interpretarlas. Si todas salen iguales, bueno, pueden tener una sola interpretación por cada dimensión. Es posible, ¿verdad? O sea, dependiendo de
del comportamiento de sus datos. Bien, entonces vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Nos conectamos el próximo miércoles, por favor. Y el miércoles vamos a hacer otros ejemplos de estos cálculos, porque para esta unidad sí vamos a hacer un examen parecido a esto de cálculos. Entonces vamos a seguir avanzando con los temas de la unidad, pero a la par ustedes van a ir trabajando con sus datos de la pieza. ¿Ok? Entonces, bueno, ya en esta semana les dejo listo el archivo, bueno, el espacio, perdón, para que puedan subir su trabajo de esto de los gráficos X, R y S, pero ahora de la pieza. Ese acuérdense que va a ser por equipos. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. Se pueden desconectar y nos vemos el próximo miércoles. Cualquier duda, por favor, me avisan. Sí, maestra, gracias.